Profe, en este video voy a hablar del imperialismo. Tengo un resumencito acá, más o menos ahí, un poquito. Tengo las cosas más importantes para no ir olvidándome e ir controlando que voy diciendo todo bien y lo que no digo es una completa locura. Bueno, el imperialismo es el control de un estado sobre territorios ajenos a su cultura, su ideología, su geografía también. O sea, es el control de un estado sobre otro totalmente ajeno a él. Esto se lograba mediante la fuerza militar o la fuerza económica. Y se llevó a cabo más o menos entre el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Y fue llevado a cabo por potencias europeas, las cuales fueron el Imperio Británico, Francia, Portugal, fue alguna. También fue llevado a cabo por países extranjeros a Europa, o sea, por otros que no fueron Europa, el cual también fue Estados Unidos y Japón. Bueno, en la segunda fase de la revolución industrial, los países imperialistas se largaron a la conquista de un montón de colonias debido a que necesitaban extender su poderío comercial. Las causas fueron la necesidad de vender esos excesos de producción que tenían, ese excedente de producción que tenían en sus países, necesitaban venderlo. También conseguir materia prima, conseguir mano de obra barata, conseguir lugares donde invertir. Y también eran puntos estratégicos que le servían a los países europeos. Eran ciertos puntos estratégicos que les podían servir. Y además de que les daba prestigio internacional, ¿no? Esto de tener quien tenía más colonias tenía también más prestigio, era un símbolo de poderío. Después, los grandes imperios, uno de ellos fue el británico. El británico fue el imperio más extenso, el más grande. Comenzó en el siglo XVIII, pero no tuvo su mayor esplendor hasta creo que fue el siglo XIX, más o menos. Bueno, sus dominios se extendían por todo el mundo. Tenía colonias literalmente por todo el mundo. Por los 5 continentes tenía siempre una colonia. Tenía colonias por todo el mundo. Después, el dominio más grande que tenía era el de la India y era el que mayor materia mayor materia producía. Era el principal de materia prima del Imperio Británico. Era el más grande también que tenían. Después, bueno, controlaban colonias en el Mediterráneo también. El Imperio Británico tenía el control sobre algunas colonias del Mediterráneo. También se adueñó de una de las... casi todas las zonas más ricas de África. Y también se adueñó de Nueva Zelanda, de Australia. Y en América se adueñó de Canadá y parte del Caribe. Después, Francia, que empezó en el siglo XIX, conquistó parte del norte de África y un poco del centro, muy pocos lugares del norte de África y del centro. Esto con el fin de poder comunicar el este y el oeste para la comunicación de mares. Después, en el sudeste de Asia forma la Unión Indochina y también coloniza Tahití y las Guayanas. Alemania tuvo algunas posiciones en África, muy pocas, y tuvo Nueva Guinea y en Oceanía. También tuvo Nueva Guinea en Oceanía. Después Portugal obtuvo Angola y Mozambique. Poco. Y después España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas en guerra con Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos tiene una expansión por Alaska, expansión económica, si no me equivoco, por Alaska. Y bueno, en la guerra con España tiene Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y después se ocupa más de las conquistas del oeste.
se ocupa más de sus conquistas en el oeste. Después había 5 tipos de colonias. Las colonias de administración directa eran territorios conquistados por las armas, o sea, territorios conquistados por la fuerza, y que se les imponían funcionarios e instituciones de la metrópoli, la cual eran gobernados. Después tenemos las colonias, protectorados, los protectorados, que eran... se les respetaba básicamente el gobierno que tenían los indígenas en ese lugar, se respetaba su gobierno para evitar problemas, para evitar conflictos. Después tenemos los dominios, que los dominios eran colonias en las que había superioridad de hombre blanco, era mayormente hombre blanco el que había, y tenían un amplio autogobierno, pero siempre tenían un gobernador que los limitaba, obviamente, a lo que decía el rey o reina que los gobernara en la metrópoli, ¿no? Obviamente. Después teníamos los territorios metropolitanos, que eran considerados una provincia más. Se podría decir que se consideraban como una provincia más del lugar el cual habían sido conquistados. Y tenemos las concesiones, que eran territorios, ¿cómo decirlo? Territorios alquilados o territorios cedidos. Y ahí termino con el imperialismo, profe. Muchas gracias.